nuestras vidas. Buenos días a todos, hermanas, hermanos. Un par de previas antes de empezar con el sermón. En esta mañana están operando, no es una operación grave, es una operación sencilla, a nuestro pastor emérito Alfredo Mira, y esta tarde probablemente ya estará en casa, o sea que al menos para que lo sepamos y lo tengamos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Y si me veis más hinchado por este lado que por este otro, que nadie se asuste, no me está pasando nada, sino que el viernes me hicieron una pequeña cirugía y pues el flemón es lo que tiene. Así que disculpadme, no me miréis mucho, escuchar más que mirar, y creo que con eso iremos mejor. También deciros, sobre todo para los más mayores, si algunos la conocéis a la familia, Manuel Valls, que era miembro de nuestra iglesia, falleció hace unos años, un par de años, pero su mujer, Manuela Orts, falleció antes de ayer. Entonces ayer me llamó Yolanda, que es con la que trabajamos nosotros los seguros de la iglesia, para pedirme que el lunes pudiera celebrar el funeral de su madre. Así que, al menos para los más mayores, que lo sepáis, y si alguno tiene o alguna tiene el deseo de ir, pues será la siempre viva. Estoy pidiendo que me confirme la hora, así que si me la confirma antes de que acabe el sermón, pues os lo diré. En principio es a la 1:15 el funeral de Manuela Orts. Bien, dejémoslo aquí y vamos con el sermón de esta mañana. Pero vamos a iniciarlo con una oración previa y después entraremos a considerar el texto que en esta mañana pues se nos ha leído. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te queremos dar muchas gracias en esta mañana una vez más, porque tú eres el Señor de nuestras vidas, el Señor de tu iglesia. Y Señor, hemos venido a adorarte y a alabarte, y juntos lo hemos hecho como pueblo tuyo, reconociéndote que tú eres nuestro único gran Dios y gran Salvador. Gracias, Señor, también por tu palabra, que siempre es una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que nos ayuda, que nos hace bien, que nos exhorta y que nos guía en nuestro caminar diario como personas y también como iglesia. Y por eso pedimos que tu Santo Espíritu en esta mañana nos dirija en ella para saber qué tienes tú para con cada uno de nosotros y para con tu iglesia aquí reunida. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dice el poeta León Felipe, un español, un poeta de la generación del 27, un poeta social, y dice así en uno de sus versos: voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar pronto ni solo, sino llegar con todos y a tiempo. Porque no es lo que importa llegar pronto ni solo, sino llegar con todos y a tiempo. Frente al individualismo de nuestra sociedad, frente al sálvese quien pueda, frente al surgimiento de ideologías que están surgiendo por todo el mundo y de nuevo también en Europa, frente a los discursos excluyentes que algunos partidos ultras están promoviendo en nuestra Europa también, creo que la Iglesia debe entenderse a sí misma como el pueblo de Dios, conformado por comunidades compuestas de hombres y de mujeres de todo el mundo, de toda raza y de toda condición. Por eso el poeta entiende que lo importante no es llegar ni el primero ni solo, sino llegar juntos y a tiempo. Y la razón la encontramos, entre otros lugares, evidentemente, en este capítulo 4 del libro de los Efesios. Un capítulo que nos habla de la unidad en la diversidad, cuyo propósito es que lleguemos todos juntos y a tiempo para llegar a ser como Cristo Jesús. Debemos recordar que Pablo está en este momento preso, está en la cárcel, y desde la cárcel escribe a esta comunidad de Éfeso. Y por tanto una situación precaria para él, en la cual con toda seguridad podría estar mucho más preocupado en sí mismo y en su propia situación que en la de los demás. Pero le preocupa tanto la iglesia de Cristo que la hace su prioridad en este momento.
y pide que vivan como es digno de la vocación a la cual han sido llamados. Por tanto, en esta sección que hemos leído y que comienza Pablo, en este punto del capítulo 4, los 3 capítulos anteriores tenían que ver con cuestiones de carácter doctrinal, pero ahora a partir de este capítulo 4 tiene que ver con el hecho de cómo poner todo esto y cómo llevarlo a la práctica a nivel comunitario, por cuanto se dirige a una iglesia, pero también a nivel personal. Y de este pasaje me gustaría que pudiéramos abordarlo desde 3 implicaciones de vivir como es digno del Evangelio. De vivir como es digno del Evangelio surgen 3 implicaciones que el apóstol Pablo nos va a enunciar a continuación. Podemos decir que la primera implicación de vivir como es digno del Evangelio es precisamente guardar la unidad de la comunidad. Guardar la unidad de la comunidad. Como he dicho, Pablo está preso en la cárcel, se dirige a la comunidad y por tanto es a ella la que está apelando a guardar la unidad, pero de una forma solícita, porque eso es lo digno de la vocación a la cual hemos sido llamados. Lo digno de ser cristiano es guardar la unidad del cuerpo de Cristo o de la Iglesia. Y para ello el apóstol va a decirnos que una de las claves esenciales para que esto se produzca, el hecho de guardar la unidad de la Iglesia, es precisamente que cultivemos todos y como Iglesia el carácter de Cristo Jesús, que se caracterizó por ser manso y humilde. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad, con paciencia, dice, con toda humildad y mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre. Porque si de alguna manera se puede, diríamos, describir el carácter de Jesús, tiene que ver precisamente con esas 2 características. Él se llamó a sí mismo manso y humilde. Recordad las palabras en el Evangelio de Mateo que dice allí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque una comunidad en la cual no se da y no se prodiga, en estas 2 virtudes, será una comunidad en la cual prevalezcan las rencillas, en la cual prevalezcan las murmuraciones, las divisiones, y nunca será una comunidad que refleje precisamente el carácter del Maestro, el carácter de Jesús. Por eso una comunidad que se llama cristiana tiene que reflejar esas 2 virtudes que corresponden al ser y a la persona de nuestro Señor Jesús. Pensemos que los antónimos precisamente de la mansedumbre y de la humildad podríamos describirlos como altivez, como soberbia, como violencia, pero la comunidad mansa y humilde se caracteriza precisamente por todo lo contrario, por su sencillez, por su modestia, por su afabilidad, por su tranquilidad, por su apacibilidad, que serían precisamente los sinónimos de la mansedumbre y de la humildad de nuestro Señor Jesús. Y estas 2 actitudes son las que después nos permiten soportarnos, dice el texto, los unos a los otros en amor. La Nueva Versión Internacional traduce, porque esto de soportarnos, pues, hombre, tiene como una connotación un poco, en fin, que te tengo que soportar, ¿no? Y casi la carga está en el otro, ¿no? Tengo que hacer el esfuerzo de soportarte. Bueno, dice que nos soportemos mutuamente, pero la Nueva Versión Internacional lo traduce como respetarnos. Y creo que es mucho más apropiada la palabra incluso para nuestro tiempo, ¿no? Que aprendamos a respetarnos los unos a los otros, y dice en amor. Por tanto, no se trata de que yo te tolere o que tú me toleres, o que yo te soporte desde una posición de superioridad sobre ti o viceversa, sino de que te respeto a ti y tu manera de pensar, aunque seas diferente y pienses diferente, a pesar de todo ello, o con todo ello, y no a pesar de, pues nos respetamos. Y ese respeto es el que posibilita que podamos vivir en unidad dentro de la propia comunidad. Y a esto nos apela el apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad. Para ello, el carácter de Jesús, humildad y mansedumbre. De esta manera y con respeto
podemos convivir unos con otros en unidad. Y todo esto mencionado es el requisito previo precisamente para guardar la unidad del Espíritu, como dice, en el vínculo de la paz, porque donde no hay mansedumbre y humildad no puede darse la paz, porque si hay soberbia y altivez y uno quiere prevalecer sobre el otro, precisamente no se da en un entorno de paz y la unidad no se puede producir entre nosotros. De ahí el hecho de guardar la unidad en ese espíritu de la paz. Por eso el apóstol Pablo a continuación nos va a describir todo aquello que nos une. Es que hay muchas cosas que nos unen, que el Señor ya ha hecho y que debemos de ponerlas en valor, por encima de las diferencias, ponerlas en valor, porque el Señor es el que ha hecho posible la unidad entre nosotros, la unidad en la Iglesia, la unidad en la comunidad. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Pues, y a lo cual nosotros somos llamados a guardar. No es que lo hagamos nosotros lo guardamos, lo preservamos. La unidad la ha hecho Él. Él es el que nos une a todos nosotros. Y si no fuera así, probablemente no estaríamos aquí en esta mañana. Pero ¿qué es lo que Él ha hecho y que nos une? Bueno, dice el apóstol Pablo, dice, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y un espíritu, el espíritu del Señor, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, la esperanza de la vida eterna a la cual hemos sido llamados. Y luego va a describir, y un Señor que nos une a todos, y una fe que confesamos todos, y un bautismo que hemos recibido todos en Cristo Jesús, un Dios y Padre de todos, en todos y por todos. Pues todo eso lo ha hecho el Señor, todo eso es un regalo de Él para con nosotros. Él ha forjado la unidad, Él la ha creado, que de los dos pueblos, dice también el apóstol Pablo en esta carta, ha hecho uno. Por tanto, una unidad que el Señor ya ha hecho y que nosotros somos llamados a guardar. Pero ¿cómo guardamos esa unidad? Bueno, lo ha descrito anteriormente, desarrollando el carácter de Cristo Jesús, trabajando cada uno consigo mismo para reflejar mansedumbre y para reflejar humildad. En esto, respetándonos unos a otros, en las diferencias, pero respetándonos. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho la unidad entre nosotros y debemos de guardarla, porque es un regalo del Señor. Dicho todo lo cual, debemos de poner en valor el milagro de la gracia, de que somos llamados a guardar precisamente esa unidad a la cual el Señor nos ha convocado. La segunda implicación de vivir como es digno del Evangelio es precisamente reconocer la diversidad como una bendición. A veces la diversidad nos genera tensiones, el hecho de que el otro es diferente o piensa diferente, a veces nos hace levantar ciertas barreras de protección, nos da miedo lo desconocido, lo diferente, y podemos ponernos en guardia. Pero el apóstol Pablo nos dice que estas diferencias no son precisamente una barrera, sino que son una bendición que Dios ha provisto para su Iglesia. Y es interesante notar la transición del versículo 7 con esa unidad que había establecido previamente, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y ahora dice, después de esa unidad, dice en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, a cada uno de nosotros. Por tanto, se marca la diferencia, somos diferentes unos de otros. Gloria a Dios por ello, porque eso forma parte de la gracia de Dios, esa diversidad que Él ha provisto. Y dice, y además a cada uno de vosotros ha sido dado el don de Cristo, con lo cual, además de las diferencias de carácter, de personalidad, etcétera, etcétera, también está la diversidad de dones, de habilidades, con la cual el Señor ha bendecido a su Iglesia. Por tanto, debemos reconocer que dicha diversidad es obra de la gracia de Dios y que ha costado un alto precio. Esa diversidad es obra de la gracia de Dios y ha costado un alto precio. ¿Cuál es el alto precio que ha costado? Bueno, el texto nos describe por el apóstol Pablo, dice que Jesús, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice, ¿y eso de que subió? ¿Qué sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra?
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, y aquí de forma muy breve, de forma muy sucinta, se está describiendo todo ese itinerario del Hijo de Dios desde la eternidad, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, descendió, dice, ¿qué es eso de que subió? Sino que descendió, se hizo uno de nosotros y habitó entre nosotros y se hizo siervo y llegó hasta la muerte y a la muerte de cruz, descendió hasta lo más bajo, hasta la muerte de cruz, pero no quedó ahí, sino que subió, fue resucitado y fue exaltado, y por eso ahora desde el cielo Él puede bendecir con muchos dones a su iglesia. Por eso, como ha costado mucho, debemos de ponerlo en valor. Cada uno de nosotros somos queridos por Dios, pero no solamente somos queridos, sino que hemos sido bendecidos por Dios también con ciertos dones, con ciertas habilidades que Él nos ha regalado a cada uno de nosotros. Y en eso consiste la diversidad. Es el resultado de la gracia de Dios. La diversidad es el resultado de la gracia de Dios y es una bendición para la Iglesia, porque a través de ella, como veremos más adelante, el Señor quiere llevarnos a la imagen de Cristo Jesús. Por esta razón, no solo debemos de respetarnos, a lo cual se nos llamaba anteriormente, sino hacerlo en amor. En amor porque somos un regalo de Dios, cada uno de nosotros, para el resto de nuestros hermanos. Aunque a veces no nos valoremos de esa manera, somos un regalo de Dios para el resto de nuestros hermanos. Y de igual manera debemos de reconocer que cada hermano y hermana tiene unas habilidades, unos dones que Dios les ha provisto para su desarrollo personal, pero también para el desarrollo de la propia comunidad. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia y dio dones a cada uno de nosotros. Y es aquí donde la diversidad encuentra su propósito, su sentido. Y es que hemos sido, hermanas y hermanos, hemos sido bendecidos para bendecir. Hemos sido edificados para edificar. Hemos sido consolados para consolar. Y hemos sido amados para amar. Y si no hay esta reciprocidad, entonces es que no estamos conociendo a nuestro Dios. En el momento en que el flujo se para, nos estancamos y somos inservibles. Es como la sal en el camino, que solamente sirve para ser pisada, hollada, ¿verdad? O la luz debajo del almud. O como ese río Jordán que se estanca en el mar muerto y ya no hay vida en él. Por tanto, somos y debemos de ser canales de bendición para los demás. Fijaros que uno de los grandes problemas de Israel y su gran pecado fue que él retuvo la bendición de Dios consigo mismo. Se sintió el pueblo elegido y escogido y no se sintió como un canal de bendición para las demás naciones. Cuando en la promesa de Dios a Abraham, Dios le había dicho, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pero ellos se quedaron encerrados en sí mismos. Y a partir de ese momento dejaron de ser una bendición para convertirse en un problema, no solamente para los demás, sino para ellos mismos. El ejemplo lo tenemos en el caso de Jonás, que Dios lo tiene que entregar al océano para que entienda su gran desvarío. Hemos sido bendecidos con habilidades, cada uno de nosotros, para darlas uso, para ser canales de bendición a los demás, a nuestros hermanos, hermanas y a nuestros semejantes, como se ponía de manifiesto esta mañana con lo de la Cruz Roja, ¿verdad? Nosotros también queremos servir y ser de bendición a nivel social a los demás, hombres y mujeres que nos rodean, no solamente mirarnos hacia adentro, sino también extendernos a lo que está fuera. Por último, la tercera implicación de vivir como es digno del Evangelio es trabajar en aras del bien común, es trabajar en aras del bien común. Y creo que este es un apartado, o es, digamos, el propósito final de todo lo que hasta aquí se ha anunciado. Y evidentemente cada parte tiene su importancia y su valor, pero todo dirigido hacia este último punto, en el sentido de esa unidad que ha de ser guardada y preservada, esa unidad que se da en la diversidad. ¿Para qué? Porque el propósito es lo fundamental, para ser de bendición a los demás, para el bien común, como así he anunciado. Dice
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es el tiempo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y por tanto, en esa diversidad con la cual el Señor nos ha bendecido, tiene como propósito último, como hemos anunciado, que todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, para que todos lleguemos a ser como Cristo Jesús, a la medida, fijaros, dice, de la estatura de la plenitud de Cristo. Y evidentemente este es un proyecto que no acaba nunca, porque siempre habrá hermanos que inicien su carrera cristiana, porque siempre habrá algunos que vayan más adelantados que otros, y por tanto este siempre es un propósito permanente en la vida de la Iglesia, que todos lleguemos a la unidad de la estatura y de la medida de un varón perfecto, Cristo Jesús. Este es el propósito permanente de la Iglesia, esa diversidad que trabaja para perfeccionarnos unos a otros. Y a veces, como dirá el libro de Proverbios, hierro con hierro se aguzan, se afilan, y a veces entre nosotros a veces hasta se producen fricciones, pero son esas fricciones que nos ayudan a afilarnos, que nos ayudan a madurar, a crecer, a perfeccionarnos, en definitiva, en el desarrollo de nuestra propia espiritualidad, en el desarrollo de nuestra propia vida como creyentes y también como personas. Esta diversidad que trabaja en aras del bien común, mirad, nos ayuda a que nadie sea arrastrado por el engaño. Cuando esa diversidad funciona, buscando la unidad de la Iglesia y la madurez de los hermanos, evita que se pueda producir el error y que alguno caiga en el error. Por eso dirá el apóstol Pablo en este versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar, que con engaño emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, si permanecemos unidos, si nos sostenemos unos a otros, si ponemos los dones al servicio de los demás, para que el cuerpo crezca en armonía y en madurez, esto evitará que algunos se pierdan, que algunos caigan en el error, y evitará también que entren lobos dentro de la comunidad y arrastren ovejas de la comunidad. En esa metáfora, evidentemente, ¿verdad? Es la unidad que nos permite permanecer juntos, fieles al Señor y evitar los peligros que pueden estar al acecho. Pero esa diversidad, también que trabaja en aras del bien común, diríamos que es la clave de la edificación en Cristo de cada uno de nosotros. O sea, esa diversidad de personas y de dones es lo que nos hace fuertes y, como hemos dicho, nos libra por un lado de la inmadurez, de la fluctuación, pero también nos permite crecer y madurar en Cristo Jesús, que dirá el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Por tanto, la unidad fundamental, solícitos en guardarla, ¿cómo? Pues desarrollando el carácter de Cristo Jesús, mansedumbre y humildad, así guardamos la unidad, reconociendo que esa unidad nos viene de Dios, que nosotros solamente la guardamos, que la obra la ha hecho Cristo Jesús, pero reconociendo también que esa unidad será en la diversidad de personas, con lo que es la riqueza de cada uno de nosotros, en la historia personal que nos ha formado y conformado como personas, en nuestros dones y habilidades, pues en esa diversidad puesta en valor en la vida de la Iglesia, nos ayuda a crecer y madurar en Cristo Jesús, pero nos ayuda también a evitar el error y nos ayuda a crecer y madurar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo nos exhorta a permanecer unidos en la diversidad. Hermanas y hermanos, no solamente somos necesarios para el desarrollo de la comunidad, sino que todos y cada uno de nosotros somos un regalo de Dios
para los demás. Y además, comprados al precio de la vida y la entrega de nuestro Señor Jesucristo, una gracia muy cara que ha costado mucho y por tanto eso hay que ponerlo en valor. Por eso nadie debe pensar que no hace falta o que sobra o, bueno, si no estoy no pasa nada. No, sí pasa, porque a todos nos ha puesto el Señor y todos tenemos un propósito puesto por el Señor y a todos se nos ha dado unos dones y unas habilidades para ejercitarlas, para ser de bendición a los demás. Y si no lo eres, cuidado que tus aguas no se estanquen y acabes como el mar muerto, ya sea de sabiduría, ya sea de tus habilidades, en lo que el Señor te ha dado, porque hemos sido bendecidos para bendecir, amados para amar. Y en esto debemos de seguir el deseo y el designio de nuestro Señor. En un mundo como el nuestro, y en un momento como el que nos ha tocado vivir de la historia, se hace, no sé si más necesario que nunca o igual de necesario que siempre, que seamos íntegros y coherentes. Y eso es vivir como es digno del Evangelio. Y ya entendemos que tenemos nuestras contradicciones, que tenemos nuestras debilidades, pero en el sentido, diríamos, general de la vida cristiana, ¿no? Pues ser íntegros y coherentes, vivir como es digno de la vocación a la cual hemos sido llamados. Y eso tiene que ver, en primer lugar, con guardar la unidad de la Iglesia en el vínculo de la paz. Recordemos siempre que somos, y lo cantamos, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. No somos muchos en Cristo, no, somos uno en Cristo, un cuerpo. Y por tanto, llamados a guardar la unidad de la Iglesia en el vínculo de la paz. Una unidad que no significa uniformidad, gracias a Dios, sino que implica diversidad. En esa diversidad que nos enriquece, que reconoce el valor de mi hermano y de mi hermana y reconoce sus dones y habilidades. Todos somos necesarios en la Iglesia de Cristo. Nadie sobra. Una unidad que se enriquece en la diversidad y que tiene por objeto el que todos y todas, hombres y mujeres, lleguemos, recordar al poeta, juntos y a tiempo, a la estatura de la plenitud de un varón perfecto, esto es, Cristo Jesús. Que el Señor os bendiga. Amén. Vamos a terminar nuestro culto en esta mañana.